Lotus 72. Hacia el comienzo de una era. Agradecido por tu presencia, te doy la bienvenida. Con la década del 70 comienza una era con la consolidación del diseño aerodinámico vulgarmente llamado cuneiforme o con forma de cuña en los monoplazas, impuesto por Colin Chapman en la Fórmula 1, pero adoptado por los demás a partir del legendario Lotus 72. Y en este video te contaré detalles de su historia que, al menos aunado, casi seguramente no encontrarás en otro sitio. Comenzamos. Hasta la última parte de la era anterior, 1967-1969, el principal recurso aerodinámico se centraba no en la carrocería, monoplazas con forma de cigarro o de forma tubular, sino en la utilización, a veces abundante, de elementos tales como deflectores, flaps, spoilers, alerones, que incluso llegaron a ser extremadamente altos y regulables desde el habitáculo. De incidencia variable, ancestros del actual sistema DRS, y que fueron finalmente prohibidos. Este nuevo concepto o principio aerodinámico introducido en la categoría con el Lotus 72, el que la carrocería tenga función aerodinámica prioritaria, se lo podría denominar como el afianzamiento definitivo de la era moderna de la aerodinámica en la Fórmula 1, ya que a partir de aquí el centrarse en las carrocerías y no solo en los aditamentos, adminículos, elementos o componentes, los aerodinamicistas pasaron a tener una importancia superlativa. Incluso se les comienza a dar una prioridad tan o más importante que a las plantas motrices, siendo que en forma masiva y no aislada, por primera vez el motor ya no era lo único más importante. Como dije, a este concepto principio aerodinámico entonces se lo llamó diseño con forma de cuña o cuneiforme, y sirve esta cuña de madera para graficarlo. Solo como simple curiosidad, la primera vez en la historia que se vio un modelo bajo esta forma fisonómica fue en el año 1889, el llamado pantufla, de Henri Vallée, y al parecer nunca más hubo algo análogo, sino hasta mucho tiempo después. Pero volviendo a tiempos, digamos, más presentes, analicemos cuáles fueron sus primeros pasos. Fue de la mano de aquel genial optimizador y recreador de conceptos llamado Anthony Colin Bruce Chapman, un genio que ya había impuesto en la categoría algunos adelantos técnicos muy importantes. Esta vez buscó una solución aerodinámica que poco a poco todos aplicaron. Pero antes, y para llegar a este primer diseño exitoso de cuña o cuneiforme en la Fórmula 1 y que se hizo tan masivo, hubo otros. Veamos esta especie de árbol genealógico. No descarto que en sus idas a Indianápolis, desde principios de los 60, Chapman se haya topado con este monoplaza, obra del afamado Mickey Thompson, que a su vez fue tomado conceptualmente de los dragsters, los cuales ya mostraban forma de cuña en la década del 50. Para quien no lo sepa, los dragster o drag racing, especialidad con mucho predicamento en Estados Unidos, son esos engendros con el conductor ubicado en la parte trasera del monoplaza, equipados estos en algunas ocasiones con hasta más de un motor y siempre terriblemente potentes, con sus rueditas de bicicleta adelante y esos enormes neumáticos en el tren posterior, que llegan a altísimas velocidades y que luego de recorrer un cuarto de milla deben ser frenados con la ayuda de paracaídas. Fueron entonces los dragsters los primeros monoplazas en utilizar de forma masiva y profusamente el diseño aerodinámico cuneiforme o con forma de cuña en el automovilismo deportivo. O incluso puede que Chapman le haya prestado atención no solo a este mismo de la imagen anterior, sino ya a un definitivo diseño de Thompson.
Me refiero al estilizado Wins Spitfire Thompson, con motor Chevy V8, el último Roadster de motor central delantero, que no pudo ser parte de la grilla de partida de las 500 de Indianápolis en su edición de 1967. Veamos ahora cuál fue el primer diseño cuneiforme o con forma de cuña del propio Chapman. De cara a 1968, y sobre la base de un proyecto denominado como Lotus 57 para la Fórmula 2, que nunca corrió en la categoría europea, se diseñó otro para la Fórmula 1 y se lo denominó Lotus 58, pero también, a su vez, nunca se lo desarrolló, dado que no pasó de la fase de bosquejo sobre la mesa de dibujo, puesto que se inclinaron por otros planes más viables. En esta imagen de 1968 en Indianápolis, se observa a la izquierda al STP Paxton, que debutara en la edición de 1967, de tracción integral, obra de Ken Wallis, y a la derecha el Lotus 56 de la dupla Chapman-Philippe, ambos con turbina. Es innegable que, si bien el Lotus tiene un diseño decididamente de cuña, se puede decir que el STP Paxton también incluye un diseño, al menos, pseudo-cueniforme. Wallis, incluso poco tiempo después de ese diseño del año 67, y ya durante el 68, se conectaba con el ex propietario de la fábrica compañía de aviación Learjet, quien dejaba de ser su principal accionista, Bill Lear, quien tenía en mente desarrollar un monoplaza para correr en la Indy al año siguiente, monoplaza que montaría un motor a vapor. Sí, oíste bien, un motor a vapor. Se trató del Lear Vapordyne, con una extraña planta impulsora a vapor, pero el proyecto al tiempo se canceló. El tema en lo aerodinámico es que fue allí donde Wallis aplica un diseño ya decididamente cuneiforme, tal vez basándose de lleno en el modelo del creador de Lotus, planos a los cuales tenía acceso desde el año anterior. Así fue como a partir de aquel año 1968 los diseños cuneiformes o con forma de cuña de Chapman tendrían continuidad. Nótese las líneas aerodinámicas del ya citado Lotus 56 de dicho años, con motor a turbina Pratt & Whitney y tracción en las 4 ruedas, que como idea primigenia se hizo para competir en Indianápolis. Este es el Lotus 64, con grandes alerones y spoilers, con tracción integral para la edición de las 500 del 69. Descendiente del anterior fue el Lotus 63, primera versión, es decir, también un 4x4 de 1969, el primero de todos con esta línea fisonómica cuneiforme, que corrió alguna que otra competencia ya dentro de la Fórmula 1. Y aquí finalmente el célebre y muy exitoso Lotus 72, primera versión de 1970, el modelo con forma de cuña en el que se basaron los demás constructores de la Fórmula 1 para realizar sus proyectos, tomando este concepto principio aerodinámico. El Lotus 72 fue un verdadero hito, ya que si bien lo fue sobre todo por su concepto principio aerodinámico, también fue por algunas de sus soluciones y aplicaciones técnicas que lo hizo perdurar por varios años. Pero los monoplazas cuneiformes duraron también muchas temporadas. Aunque de forma paulatina al comienzo, 1970, de forma masiva desde 1971 a 1978 y nuevamente aislada en 1979, cuando desaparecieron definitivamente, porque fueron sustituidos paulatinamente por el concepto principio aerodinámico del auto ala wing car, también creado o recreado por Chapman. Como decía, fue durante aquellas temporadas de casi toda la década del 70 que se podía ver por primera vez en los monoplazas de la Fórmula 1 una profusión de fisonomías distintas, pero que a su vez mantenían el mismo concepto principio aerodinámico. Este modelo 72 fue un producto que a través de sus diferentes versiones, el equipo oficial lo utilizó nada más y nada menos que por 6 certámenes,
con breves interrupciones entre 1970 y 75. Veamos una transparencia técnica de la primera versión de este Lotus. 1. Dirección a piñón y cremallera. 2. Toma NACA para refrigeración de los discos de freno. 3. Disco de freno, delanteros y traseros, interiores. 4. Conducto de salida de aire de los discos de frenos. 5. Depósito de combustible. 6. Suspensión delantera de brazos transversales dobles y amortiguador y brazo de torsión. 7. Pequeño pontón lateral con entrada de aire. 8. Monocasco de aluminio. 9. Neumáticos ranurados Firestone. 10. Radiadores de agua laterales. 11. Caja de cambios Hewland DG300 de 5 marchas y reversa. 12. Suspensión trasera con brazo superior e inferior, con barra de torsión y conjunto amortiguador. 13. Radiador de aceite trasero. Y 14. Alerón de 3 planos. Con un peso total de 540 kilogramos, 168 kilogramos correspondían al motor Cosworth DFB V8 de 3.000 centímetros cúbicos. La trocha delantera medía 1.53 metros, la trasera 1.63, la distancia entre ejes era de 2.54, su altura máxima de 1.17 metros, el ancho máximo de 1.88 metros y 4.19 metros de largo total. Todo en pos de mejorar notablemente la aerodinámica con respecto a cualquier otro monoplaza anterior a él. Uno de los aciertos del diseño del Lotus 72 fue la novedosa ubicación lateral de los radiadores de agua, estando ubicados dentro de cortos pontones que contaban con una generosa entrada de aire para su refrigeración. Aunque en honor a la verdad, no fue el primero en utilizar esta disposición en un monoplaza, si incluimos en esto a las categorías de monoplazas más importantes del mundo. Por ejemplo, en 1938, el Marchese Special, motorizado por un Miller de 8 cilindros, al volante está Harry McQueen, y como se nota claramente, mostraba la misma ubicación de los radiadores en los laterales. El jefe de diseño y segundo de Chapman, el también británico y ya nombrado Maurice Philippe, le prestó mucha atención a las masas no suspendidas, suspensiones, frenos, ruedas, sobre todo en la distribución de su peso con respecto al chasis. Por ejemplo, los frenos delanteros estaban en el interior del mismo y los traseros alejados de las ruedas. También contribuyó en la reducción del peso y la utilización de barras de torsión en vez de los resortes helicoidales. La suspensión delantera disponía originalmente de un sistema anticabeceo y la trasera con una geometría de compresión para evitar el efecto de elevación del sector delantero en la aceleración. Cabe aclarar que los amortiguadores luego fueron colocados más hacia afuera por un problema de sobrecalentamiento. Contaba con un alerón trasero de 3 piezas, brindando una mayor superficie de apoyo aerodinámico, mejorando el traslado de pesos. Además, este tipo de alerón se combinaría mucho mejor con el apoyo mecánico del motor Cosworth. Su debut oficial fue en el Gran Premio de España, en el Jarama, aquí con Jochen Rindt a los mandos, bajo un cielo azul celeste del mes de abril de 1970. Luego de esa competencia y la siguiente sin puntaje, llevada a cabo en Silverstone, los Lotus 72 fueron retirados por un breve tiempo. Fue por los magros resultados obtenidos. Una vez en la fábrica, tanto al monoplaza del germano-austríaco Rindt como al del londinense John Miles se le hicieron modificaciones en las suspensiones delanteras y trasera. El chasis que se le modificó solamente el sistema con geometría de compresión para evitar el efecto de elevamiento del sector delantero en la aceleración.
Se lo pasó a denominar Lotus 72B. Mientras tanto, al chasis, que también se le modificó dicho sistema, pero además el sistema anticabeceo, se lo denominó como Lotus 72C. Aclarando que se entiende por ángulo de cabeceo aquel que forma el eje longitudinal del monoplaza con el plano horizontal durante las oscilaciones. El cabeceo se manifiesta de forma transitoria y como una oscilación cuando el monoplaza muestra valores casi constantes del ángulo de cabeceo en las fases de aceleración y de frenado. En el Gran Premio de Gran Bretaña se montó una toma de aire para el motor, que aumentaría la presión del aire sobre las trompetas de admisión, compuesta de 2 entradas laterales. Estas modificaciones dieron óptimos resultados, ya que cimentaron el éxito en el certamen ganado por Rindt, aún habiendo perdido la vida en Monza, Italia, y a falta de disputarse aún 3 grandes premios antes de finalizar la temporada. El equipo también logra la Copa de Constructores. Ese fin de semana fatídico en Italia, el Lotus 72 presentaba una configuración desprovista de planos alares para el por entonces ultraveloz trazado lombardo. Con el advenimiento de los neumáticos Firestone lisos en España, luego que los introdujera Goodyear en la primera del campeonato en Sudáfrica, para el Gran Premio de Mónaco de 1971 se hicieron modificaciones sustanciales en la suspensión trasera. También un alerón trasero rediseñado y un depósito de lubricante nuevo, pasando a denominarse a partir de aquí Lotus 72D. Avanzada la temporada y aparece una nueva toma dinámica elevada en el citado 72D. Derivado de aquellos monoplazas para Indianápolis de 1968 y 69, aquí las 2 versiones fisonómicas del Lotus 56B turbina Pratt & Whitney de 1971, que se utilizó brevemente en la Fórmula 1, abandonándose dicho proyecto para optimizar el modelo 72 durante varias temporadas más. El de la derecha, anotado como World Wide Racing para Monza, también con Emerson Fittipaldi. Además, como información complementaria, por problemas legales arrastrados por la muerte de Rindt el año anterior, y no inscripto como Gold Leaf Team Lotus, llevaron un Lotus 72 para Herbert Müller, bajo la denominación de Billy Herr Cigar Team. En el Gran Premio de Argentina del 72 se deja de lado la decoración del auspiciante Gold Leaf y los monoplazas del equipo inglés aparecen por primera vez decorados de negro y con finas líneas en dorado, debido al auspicio de John Player Special. Esta decoración con los años se hizo muy célebre y admirada, siendo hasta hoy citada y recordada. Pero permítaseme contar algo que puede resultar curioso, ya que yo estuve en aquella competencia en Buenos Aires, tenía 11 años, viéndolo muy de cerca, y aunque parezca contradictorio, a la gran mayoría del público no le resultaba para nada bonita esa decoración, que sin embargo, y con el pasar de los años, es catalogada como una de las más bellas de la historia de la categoría. Además de los refuerzos que recibió el chasis en el sector de los depósitos de carburante, por las nuevas disposiciones reglamentarias, el 72D siguió recibiendo mejoras. Una toma dinámica para el motor de mayores dimensiones, el alerón trasero fue desplazado hacia atrás para ganar más apoyo aerodinámico. Por tal motivo, algunos elementos de dicha área sufrieron modificaciones, como por ejemplo el depósito de lubricante. Durante algunas competencias de esa temporada, contaba con un elemento deformable que permitía cambiar el ángulo del alerón trasero. Se trataba de un suplemento de caucho que, ante la enorme carga aerodinámica que se ejercía sobre el alerón en su avance y su pronunciado brazo palanca, este cambiaba su incidencia haciendo que ganara mayor velocidad, a través de un recurso a todas vistas antirreglamentaria,
y que violaba las cotas máximas y mínimas que imponía el ente rector. Bajo una denuncia formal del equipo McLaren, y aunque no había forma de comprobarlo con el monoplaza detenido, al tiempo Colin Chapman decide quitarlo, bajo la muy posible amenaza de recibir una seria penalización. Ese año, Fittipaldi logra ser campeón mundial de Fórmula 1. Aquí con Ronnie Peterson, en donde gracias a esta vista aérea podemos ver la verdadera sección de este icónico monoplaza. Se retira del equipo el diseñador Maurice Philippe y en su lugar ingresa Martin Ogilvy y Ralph Bellamy, mientras que los conductores serían el paulistano recién coronado y el sueco. Las dos primeras competencias de la temporada del 73 se disputan bajo las normas del año anterior, pero a partir del Gran Premio Español hubo algunos cambios sustanciales. El chasis ahora tiene como parte estructural y no accesorias los pequeños pontones laterales y un nuevo refuerzo en su parte delantera. La evolución prestacional de los neumáticos, ahora calzado por Goodyear, hizo que haya también una optimización suspensional. En lo referente al aerodinámico, nueva disposición del alerón trasero, además de alguna que otra mejora menor, lo que hizo que ahora fuera denominado como Lotus 72E. El monoplaza seguía siendo excepcional, pero un siempre inteligente y con suficiente calidad y capacidad conductiva, me refiero al escocés Jackie Stewart con Tyrrell, aquí junto al malogrado François Sebert, fue quien logra birlarle el campeonato a Fittipaldi, porque el brasileño se enfrascó en una destructiva lucha interna con Peterson. De todas formas, el equipo gana al menos la Copa de Constructores nuevamente. Stewart se retira tricampeón mundial, el brasileño se va de Lotus a McLaren, el equipo ahora está conformado por el sueco y el belga Jacky Ickx. Competitivamente hablando, la de 1974 fue una temporada muy pareja. Ronnie logra vencer en los grandes premios de Mónaco, Francia e Italia, sumando algunos pocos puntos más para terminar en el quinto lugar en el certamen, mientras el bruselense, aquí en primer plano, culmina noveno. Paradójicamente, Emerson sería campeón mundial con el McLaren ese año. Colin ya vislumbraba desde hacía un tiempo que este venerable monoplaza había llegado a su techo prestacional. Aquí en boxes, recibiendo asistencia e intercomunicando opiniones, Peterson con Chapman durante dicha temporada. Cuando contrató la nueva dupla de técnicos fue para destinar a Ogilvy para que se ocupe de desarrollar en todo lo posible el Lotus 72E y a Ralph Bellamy para que colabore en el desarrollo de un nuevo modelo que partiría de la base del 72. Hablo del Lotus 76. En esta foto, Ronnie posando junto a él en el día de su presentación. Este monoplaza tenía una serie de soluciones precursoras. Entre ellas se destacaba un embrague semiautomático de doble pedal que permitiría acelerar los tiempos en los cambios de marcha. Una imagen trasera del Lotus 76 nos muestra una fisonomía decididamente basada en el modelo 72. También existió la versión de este modelo 76, esta vez con morro fiel del 72 y no tan ahusada como la original, además de pontones laterales con un innovador tratamiento total y no parcial, como ocurrió primeramente con el Sortis TS9B, de la aerodinámica interna. Pero aunque se trató de hacerlo competitivo y recibió casi constantes cambios durante varios grandes premios del 74, finalmente este modelo resultó un fracaso. Se había invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero. John Player Special había hecho una gran inversión. Fue una de las épocas en que Chapman pasó por graves problemas financieros y hubo que recurrir nuevamente al ya viejo modelo 72. 1975 se vislumbraba bastante mal. Y así fue, el 72C ya era un monoplaza inadecuado y superado cuando reapareció.
Entonces se intentó desesperadamente mejorarlo y el 72F, el Lotus 72F, apareció para el Gran Premio de Gran Bretaña. A este desarrollo se le hicieron cambios en su distancia entre ejes, aumentándola. Se suplantó las barras de torsión por los tradicionales resortes helicoidales en la suspensión trasera, pero los problemas de adaptación a las demandas que exigían los nuevos tipos de estructuras y compuestos de neumáticos hacían que, sobre todo en el tren delantero, no se llegara casi nunca a las temperaturas mínimas deseadas, un problema insalvable. Mientras Peterson e Ickx disputaron un certamen con magros resultados con el 72E, también fueron pobres los resultados del 72F, del cual se encargaron Brian Henton, Jim Crawford y John Watson. El equipo se recuperaría de forma increíble solo un par de años después, cuando Chapman suma al cuerpo técnico al gran aerodinamicista Peter Wright, volviendo a los grandes éxitos. Pero vale la pena aclarar que la saga del Lotus 72 fue una de las más importantes en la historia de la categoría, siendo uno de los más notables y exitosos diseños de todos los tiempos. A continuación, un breve repaso por las distintas formas fisonómicas evolutivas del Lotus 72. Aquí están todas las versiones fisonómicas con las que compitió este modelo dentro del equipo oficial, desde la presentación en 1970, pasando por la serie B, C, D, que en una de sus fisonomías llegó a utilizar en el año 1972 una trompa enteriza o morro integral, figurando aquí hasta las últimas series E y F, utilizadas en sus últimos grandes premios, durante la temporada de 1975. Un monoplaza excelente, del cual se fabricaron 9 chasis en total, resultando uno de los más longevos de la categoría en cantidad de grandes premios. Hoy día, a más de 55 años de la primera aparición del Lotus 72 en la Fórmula 1, aún se conservan en excelentes condiciones algunos de estos chasis, y de vez en cuando se los ve girar en algún escenario, despertando admiración renovada, portando con orgullo y grandeza su historia y legado.